Parashá Hatzinu. Hatzinu, oye, oh Chamayín, cielos, mientras yo hablo, escucharé la tierra, a las palabras de mi boca. Las enseñanzas caigan como lluvia. Mi oratoria se condense como rocío, como nieve sobre la hierba, porque yo proclamaré el nombre de Yahweh. Vengan, declaren lo grande de nuestro Ser Supremo, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son sadik, justos. Un Ser Supremo confiable que no hace el mal. Él es sadik, recto, justo y recto. Ellos han pecado, y Él no lo ha complacido. A los Beneí, una generación torcida y perversa. ¿Recompensan ustedes a Yahweh? ¿Es el pueblo necio, tan falto de sabiduría? ¿No fue Él su padre quien los compró, quien los formó? Recuerden cómo eran los días de antaño, consideren los años de épocas pasadas. Pregunten a tu padre, Él te dirá. A tus ancianos también, ellos te informarán. Cuando el Ser Supremo dio a cada nación su herencia, cuando Él dividió los Beneí de Adán, Él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los Malaquín, mensajeros del Ser Supremo. A su pueblo, Jacob fue la porción de Yahweh. Israel era la línea de su herencia. Él mantuvo su pueblo en la tierra del desierto, en un aullador desolado desierto. Él lo protegió y lo cuidó, lo guardó con la pupila de su ojo, como un águila que revuela sobre su nido, cubre con sus alas a sus pichones, extiende sus alas y los toma, y los carga mientras vuela. Yahweh los guió a su pueblo, ningún ídolo extraño estaba con él. Él los hizo montar sobre las alturas de la tierra, Él los alimentó en el fruto de los campos, Él hizo que lamiera miel de las rocas y aceite de la oliva de la roca sólida, cuajada de las vacas y leches de las ovejas, con grasa de corderos y carneros, de terneros y cabritos, con la mejor harina del trigo. Ustedes bebieron vino, la sangre de las uvas, pero el Surum, Jacob, Israel comió y se llenó, te volviste gordo, ancho y grosero. Él abandonó al Ser Supremo, su hacedor. Él despreció la roca de su salvación. Ellos se provocaron la ira con ídolos extraños, y con sus abominaciones ellos amargamente me enfurecieron. Ellos inmolaron a los demonios y no al Ser Supremo. Ídolos que nunca había conocido, ídolos nuevos que habían surgido últimamente, cuales tus padres no habían temido. Tú ignoraste la roca de quien te engendró, te olvidaste del Ser Supremo que te ha de comer. Yahweh vio y fue lleno de celos, y fue provocado por la ira de sus Beneí e hijas. Él dijo, yo esconderé mi rostro sobre ellos y veré lo que será de ellos en los últimos días. Sobre ellos son una generación perversa, Beneí, hijos en los cuales no hay emuná, fidelidad, consistencia. Ellos provocaron mi celo con eso, que no es el supremo. Se han exasperado con sus ídolos. Yo provocaré el celo de ellos con eso, que no es una nación, y los enfureceré con una nación nula de entendimiento. Porque un fuego ha salido prendido de mi ira, arde hasta las profundidades del Sheol, devorando la tierra y el fruto de ella, abrazando a sus propios cimientos de las montañas. Yo amontonaré desastres sobre ellos, y usaré todas mis saetas contra ellos. Fatigados por el hombre, ellos estarán consumidos por la fiebre y la derrota amarga. Yo los demandaré de los colmillos de las bestias salvajes, y la furia de las serpientes arrastrándose en el polvo. Afuera, la espada quita a los Beneí de los padres. El terror estará en las cámaras secretas, mientras muchachos y vírgenes son asesinados, así al bebé junto al anciano con la barba canosa. Yo dije, los dispersaré borrando de su memoria la raza humana.
Si no hubiera sido por la ignorancia de sus enemigos, temí que sus adversarios en error pensarán, nuestro propio brazo hizo esto. Yahweh no tuvo nada que ver con esto. Ellos son una nación sin sentido común, totalmente faltos de discernimiento. Si ellos fueran sabios, lo pudieran discernir, que reserven estas cosas para el tiempo venidero. Después de todo, ¿cómo uno puede perseguir a 1000 y dos poner a 10,000 a huir si su roca no les vende a sus enemigos? Si Yahweh no los entrega. Porque nuestros enemigos no tienen una roca como nuestra roca. Nuestros enemigos están nulos de entendimiento. Más bien, si su viña es una viña de Sidón, la rama de la vid es de Amora. Sus uvas son uvas de hiel. Sus racimos son de amargura. Su vino es venenoso de serpiente y el cual veneno de víboras. ¿No está esto almacenado por mí, sellado entre mis tesoros? En el día de la venganza yo recompensaré para el momento cuando su pie resbale, porque en el día de su destrucción está llegando pronto. Su condena se está apresurando sobre ellos. Sí, Yahweh juzgará a su pueblo, tomando piedad sobre sus siervos, porque él vio que estaban totalmente débiles, y fracasaron en la invasión hostil, y se aflojaron. Entonces él preguntará, ¿de dónde están sus ídolos? La roca en la cual ustedes confiaron. La grasa de sus simulaciones que comiste y bebiste, el vino de la libación de ellos. Deja que él se levante y te ayude. Deja que te proteja. He aquí, que yo soy él, y no hay ídolo conmigo. No pongo pongo a muerte, y yo revivo. Yo hiero, yo sano. Nadie salvará a nadie de mi mano, porque yo levanto mi mano a los Shamayim y juro por mi mano derecha, tan seguro como que yo vivo para siempre. Si yo afirmo mi resplandeciente espada y pongo mi mano a Mispadim, a juicio, yo dictaré venganza a mis enemigos y recompensaré a aquellos que me odian. Yo emborracharé con sangre mis flechas, mi espada devorará carne. Se hartará de la sangre de los muertos y los cautivos, de la cautividad de las cabezas de sus enemigos, que rigen sobre ellos. Alegres en Goyim, naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, pagará con venganza a sus adversarios. Verdaderamente hará expiación por el suelo de su pueblo. Moshe vino y proclamó todas las palabras de este canto a oído del pueblo de Joshea, el hijo de Nun. Cuando él había terminado de hablar todas estas palabras a Israel, él les dijo a ellos: tomen de corazón todas las palabras de mi edú, de mi testimonio, contra ustedes hoy, para que puedan usarlas ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torah. Porque este no es el asunto trivial para ustedes. Por el contrario, es su vida. Por medio de ella ustedes tendrán larga vida en la tierra. Y está cruzando el Yarden para poseer. El mismo día Yahweh le dijo a Moshe: sube a la cordillera de Abarim, al monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, la cual estoy dando a sus beneficios de Israel como una posesión. En la montaña que estás ascendiendo morirás y serás reunido con tu pueblo, así como Aarón, tu hermano, murió en el monte Or y fue reunido a su pueblo. La razón por esto es que ambos de ustedes rompieron fidelidad conmigo allí entre los Beneí de Israel en la fuente de Meribá Kadesh. En el desierto de Sin, tú no demostraste mi Kedushá allí entre los hijos de Israel. Así que verás la tierra desde la distancia, pero no entrarás a la tierra, que yo te estoy dando a los Beneí de Israel. Hastará, Shamuín, segundo de Shamuín. David pronunció para las palabras de este canto: Yahweh, en el día de Yahweh lo salvó del poder de todos los enemigos y el poder de Shaul.
Él dijo, mi ser supremo, Él será para mí mi guarda. Yo confiaré en Él. Él es mi protector, el cuerno de mi salvación, mi ayudador y mi refugio seguro, que tú salvarás del hombre sádic. Tú me salvarás del hombre sádic, del justo. Yo clamaré a Yahweh, quien es digno de celebrar, y seré liberado de mis enemigos, porque las aflicciones de la muerte me rodearon. Los torrentes de Belial, la iniquidad, me sorprenden. Las punzadas del Sheol, la muerte, estaban envolviéndome. Las agonías de la muerte me previnieron. Cuando sea afligido, clamaré a Yahweh, gritaré a mi ser supremo. Desde el edificio, Él oirá mi voz. Mi clamor llegará a sus oídos. Entonces la tierra tembló y se estremeció, los cimientos de los Shamayim fueron confundidos, rasgados a la mitad. Ellos fueron zarandeados porque Él estaba indignado. Humo de su ira subió de su nariz, y de su boca salió fuego devorador. Carbones fueron encendidos. Él inclinó los cielos, Shamayim, y descendió con la densa oscuridad bajo sus pies. Montó en los querubín y voló, y fue visto sobre las alas del viento. Él hizo la oscuridad su escondite, su tienda alrededor de él. Era la oscuridad de las aguas. Él condensó con las nubes del aire. Desde el resplandor ante él, carbones de fuego fueron encendidos. Yahweh tronó a los Shamayim. El ser supremo pronunció su voz. Él envió saetas y esparció con relámpagos, los consternó. Los canales del mar fueron vistos, los cimientos de la tierra fueron expuestos a la represión de Yahweh y al golpe del aliento de su ira. Él envió desde lo alto, y Él me tomó y me sacó de las muchas aguas. Él me rescató de mis poderosos enemigos, de aquellos que me odiaban, porque ellos eran más fuertes que yo. Los días de mi aflicción me impidieron, pero Yahweh fue mi sustento. Él me sacó del lugar despejado y me rescató porque tomó placer en mí. Yahweh me recompensó de acuerdo a mi rectitud. Él me pagó de acuerdo a su pureza de sus manos, porque Él ha guardado la senda de Yahweh. Perversamente no he abandonado a mi ser supremo, pues todos mis juicios y juquín, ordenanzas, estaban delante de mí y no me aparté de ellos. Seré sin culpa delante de Él y me guardaré de la iniquidad. Y Yahweh me recompensará de acuerdo a mi rectitud, de acuerdo a mi pureza y mis manos a su vista. Con alguien leal tú actuarás en lealtad. Con el hombre perfecto tú serás perfecto. Con el excelente tú serás excelente. Y eres rígido serás con el perverso. Tú salvarás a la gente pobre y echarás abajo los ojos de los altivos, porque tú, Yahweh, eres mi lámpara. Yahweh alumbra para mí en mi oscuridad, pues por ti correré como hombre ceñido. Con mi ser supremo puedo saltar un muro. En cuanto al poderoso, su senda es perfecta. La palabra de Yahweh es fuerte y ha sido probada por fuego. Él es el protector de todos los que ponen la emuná, la consistencia, la fidelidad. Y en Él, ¿quién es el fuerte sino Yahweh? ¿Quién será creador si no es nuestro ser supremo? El poderoso que me fortalece, con poder ha preparado mi senda sin faltas. Él me hace ligero, con mi pie firme como un ciervo, y me pone en las alturas. Él estrena mi mano para la guerra y quiebra un arco de bronce por mis brazos. Tú me has dado el escudo de mi salvación, y tu trato propicio mi abundancia. Tú alargas los pasos que puedo tomar, mis piernas no tambalean. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré totalmente, si no vuelve hasta que haya consumido. Los destruiré, no se podrán levantar, y ellos caerán debajo de mis pies. Pues me fortalecerás con el poder para la batalla y causarás que aquellos que se levantan contra mí, al inclinarse de mí, debajo de mí. Hiciste que mis enemigos huyeran delante de mí, y aun aquellos que me odian, a los que tú has matado. Ellos gritarán, pero no habrá ayudador, y aún Yahweh, pero Él no lo escucha a ellos. Los molí
con polvo de la tierra. Los golpeé y los pisoteé como a lodos en las calles. También me librarás de las contiendas de mi pueblo. Me guardaste para ser cabeza de los goín. Un pueblo que no me conocía ahora vive. Los bereí extranjeros fingían obediencia hacia mí. Ellos me escucharon tan pronto oyeron. Los hijos de los bereítas extranjeros serán echados y salen derrocados de sus esconditos. Yahweh está vivo. Bendita sea mi roca. Exaltado sea el Ser Supremo, la roca de mi salvación. El Ser Supremo me da la venganza. Es fuerte castigando a las naciones debajo de mí. Él me saca de entre mis enemigos. Tú me levantas sobre los que se rebelan contra mí. Me librarás del hombre violento. Por tanto, te confieso a ti, Yahweh, entre los goim, entre las naciones, canto de música a tu nombre. Él magnifica la salvación de su Melech, de su rey. Él obra de Gesed, del favor para su ungido, a David y su cera para siempre, a su simiente para siempre. Amén. Fin de la paracha. Shabbat Shalom, amados. Berajá.